Las últimas acciones de la presidenta del Legislativo, Guadalupe Llori, le han costado el rechazo de sus propios compañeros de bancada. No estamos de acuerdo que se pretenda poner medidas cautelares en hechos que necesitamos dar solución al interno de la Asamblea Nacional. Nosotros estamos de acuerdo en que se conforme la comisión. Pese a ello, dicen que mantendrán una reunión con Llori y los principales dirigentes de su organización política para encontrar una salida a la crisis. Hablar con la presidenta para que convoque una nueva sesión y se pueda conocer la denuncia a la presidenta que está aprobada en el CAL y las dos denuncias donde se han excusado los 7 asambleístas que conforman el CAL para que conozca el Pleno de la Asamblea Nacional. Y frente a los mecanismos que utiliza Llori, desde otras bancadas insisten en que la autoconvocatoria es por ahora la única solución. Insistiremos las veces que sea necesaria para hacer esta autoconvocatoria y que finalmente el Pleno de la Asamblea Nacional conozca lo que hace una semana estamos esperando, la denuncia que ya fue calificada por el Consejo de la Administración Legislativa en contra de la presidenta y que ella hábilmente la tiene guardada en su escritorio. Así que vamos nosotros a recoger hoy las firmas y vamos a ver quiénes son los que quieren que haya de una vez el respeto a la ley y la conformación de la comisión y quiénes se quedan protegiendo a la presidenta de la Asamblea. Elván y Pachacutic ya han advertido que no darán sus firmas, pero nadie quiere responsabilizarse por el bloqueo que impide una verdadera producción legislativa. La responsabilidad no es de nuestra bancada. Los asambleístas de la bancada de UNE fueron los primeros en entorpecer el trabajo de la Asamblea Nacional. Y durante los próximos días otra denuncia recaerá sobre Llori, pero esta vez en la Comisión de Ética, por presuntamente haber gestionado cargos públicos. Al mejor estilo de Jorge Yunda, cuando se aferraba al cargo de alcalde de Quito, la presidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori, vuelve a recurrir a la justicia constitucional para impedir un proceso de evaluación en la Asamblea. Y lo hace a través de una acción de protección en contra de 5 de los 7 miembros del CAL que ella misma preside. Es una cuestión esencialmente política, que no debería judicializarse a través de acciones constitucionales, que son espacios en los cuales se discute la violación o no de derechos constitucionales de las personas. Se trata de la judicialización de la política, dice, aprovechando un recurso al cual puede acudir cualquier persona, utilizando como herramienta para entorpecer procesos que nada tienen que ver con protección de derechos, sostiene este abogado. Si existe un pedido absurdo, si existe un pedido que está ajeno al ámbito de competencia de ese juez, el juez de la corte o el tribunal tiene la obligación y el deber de rechazar esos pedidos. De su lado, este jurista, que coincide con el abuso de este recurso constitucional, sostiene que es necesario normar de manera clara el uso de la acción de protección y la manera como deben responder los jueces frente a situaciones que nada tienen que ver con la naturaleza de este recurso constitucional. Se entiende que las garantías están justamente para proteger a los más débiles, a los ciudadanos, ¿no es cierto? Y resulta que aquí las personas con poder, ¿sí?, las autoridades, son quienes más presentan garantías, quienes más activan el sistema de garantías. Entonces, es una desnaturalización muy preocupante. Lo cierto es que si el juez le otorga la acción de protección solicitada por la presidenta Llori, pese a una eventual apelación, el caso podría pasar a resolución de la Corte Constitucional, dice Saidam, lo cual implicaría que mientras no se pronuncie la Corte, el problema se mantendría. No me sorprendería que obtengan resoluciones favorables en este caso, y bueno, el asunto es que la Corte Constitucional debería ya sentar un buen precedente para que no se siga abusando de garantías. De momento, la Asamblea no puede conformar la comisión multipartidista para entrar a evaluar a la presidenta, tal como aprobó la mayoría del Consejo de Administración Legislativa. La Comisión de Pacificación para las Cárceles del país presentó su informe producto de los 3 meses de gestión correspondiente a enero, febrero y marzo del año 2022. La cita se dio en la Gobernación del Guayas. El comité, integrado por Nelsa Curbelo, Alfredo Narváez, Claudia Garzón, Cristian Nieto, Alejandra Delgado, el padre Luis Barrios y el pastor Francisco Loor, aseguran que los conflictos entre bandas delictivas al interior de las cárceles es una disputa continua de negocios alrededor de dinero y territorios.
Estamos mitigando violencias, estamos mitigando muertes que hubieran ocurrido estos días. Grupos de delincuencia organizada estén acercándose a las voluntades de pacificación y de esta manera empiezo a tener información frente a algunas armas. En el documento presentado ya a autoridades de Estado se da a conocer información preocupante. Integrantes de la Policía Nacional sirven como brazos derechos de las organizaciones que residen en los centros penitenciarios del país, especialmente en la penitenciaría del Litoral. Hemos hecho alertar para que las autoridades pertinentes inicien los procedimientos necesarios. Actualmente se han identificado mucha de esa problemática y hay una intervención bastante clara de parte del SNAI para ir sacando a los funcionarios que se comprueba que son corruptos. No se sabe si estos agentes ya fueron separados de la institución. Con esto se pretende presentar acciones que permitan cambiar o reestructurar la realidad en los reclusorios del país a mediano y largo plazo. En un operativo realizado el pasado viernes en la cárcel de máxima seguridad La Roca, reactivada tras 9 años de cierre con el traslado de reclusos provenientes de la cárcel de Turi, en Cuenca, se decomisaron 3 pistolas, 48 cartuchos, municiones explosivas, teléfonos celulares, cables de USB, auriculares y armas. Más de 1,5 millones de ecuatorianos se desplazaron durante el feriado de Semana Santa. Asimismo, desde el 18 de marzo, Ecuador cuenta con el 100% de aforos para eventos deportivos, restaurantes, cines, centros comerciales y lugares de trabajo. Esto hace que nos preguntemos si existirá o no un nuevo pico de contagios de COVID-19 en el país. De acuerdo al médico intensivista John Cuenca, ha existido una baja incidencia de casos. Sin embargo, el resultado de las aglomeraciones suscitadas en el feriado, como procesiones, visita de balnearios y demás sitios turísticos, se verán reflejados a lo largo de las próximas 2 semanas. A nivel ambulatorio y hospitalario, en COVID es muy baja la incidencia. Prácticamente en los últimos 10 días no he visto ningún paciente con COVID. Sí lo veníamos viendo 1 o 2 pacientes por semana ambulatoriamente. A nivel hospitalario ya llevamos más o menos un par de meses que no tenemos pacientes hospitalizados, ni en sala ni en cuidados intensivos. El periodo de incubación son de 5 días, ya comenzamos a ver los nuevos casos y el desarrollo clínico en 15 días más. O sea, yo esperaría 2 a 3 semanas y realmente vamos a tener el resultado de estas aglomeraciones. Frente a la posibilidad del retiro de mascarillas, Cuenca afirma que se debe continuar con su uso. Dado la conducta de nuestra población, yo preferiría mantener la mascarilla unos 3 o 6 meses más. La reactivación económica está dada, las medidas de bioseguridad debemos de seguirlas manteniendo un poco de tiempo más. Con respecto a la vacunación, Ecuador no ha alcanzado un porcentaje importante con la dosis de refuerzo. Cuenca afirma que sí ve necesario completar el esquema con las 3 dosis. Sobre la 4ª, comenta que hay que esperar la reacción en otros países que ya empezaron con la inoculación. Como país tenemos primera vacuna, 85%, segunda vacuna, 78%, y tercera o primer refuerzo o tercera dosis, como la querramos llamar, tenemos un 31% de colocación. Entonces, aún no tenemos un primer refuerzo con un alto porcentaje de haberse colocado de la población. Yo considero que deberíamos de tener una mayor cobertura de tercera dosis. La variante va sacándole, entre comillas, la vuelta inmunológica a la vacuna. De allí que eso ha hecho que probablemente se insista en vacunar una tercera y ahora una 4ª dosis para elevar anticuerpos y permitir que un nuevo contacto con el virus, con la variante que esté circulando, permita defenderse mejor. Mi opinión personal, alcancemos una mejor cobertura con tercera dosis y observemos lo que está pasando en el resto de los países que ya pensaron o ya comenzaron a vacunar con 4ª dosis. Varios hospitales a nivel nacional, como el Pablo Arturo Suárez en Quito, cuentan con un plan de contingencia en caso de existir repunte de casos de COVID-19 en las próximas semanas.